costo de mano de obra, ¿no? Sigue con ese título. Lo voy a colocar entre paréntesis, ¿no? Mano de obra. Entonces, cuando hablamos de el talento humano, estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de las capacidades del ser humano. Estas capacidades que pueden ser tanto físicas como también intelectuales, físicas e intelectuales. Con eso, ahí están los talentos que se utilizan. Hay talentos físicos y talentos intelectuales. Dicho de otra manera, capacidades físicas y capacidades intelectuales, ¿no? Que uno coloca en servicio, vamos a decirlo así, a disposición de un empleador, ¿no? Una institución, una empresa, lo pone ahí, ¿no? Lo está vendiendo. Entonces, a cambio de eso, pues recibe un salario, recibe una remuneración, ¿cierto? Entonces, por eso prefiero llamarlo talento humano, ¿no? Porque mano de obra, ¿no? Cuando hablamos de mano de obra, como que nos da la tendencia a solo considerar las capacidades físicas, ¿no? De la mano de obra. Porque cuando vas a contratar personas, no solo vas a contratar su mano de obra, ¿no? En una empresa, a ver, vamos a anotar acá, en una empresa tenemos, pues, ya, los obreros, ¿no? Hablando, por decir, en una empresa textil, tienes ahí a los obreros, las personas que están encargadas de cortar la tela, de hacer los costurados. Ellos son los que producen, ¿no? Ellos tienen en realidad, principalmente trabajan con la mano, ¿no? Tienen la mano, son la mano de obra, ¿ya? Pero no solo contratamos obreros, contratamos también secretarias, una empresa contrata también un contador, por ejemplo, ¿no? Un contador, contratan ingenieros, ¿no? En fin, y ellos principalmente, su trabajo no es tanto así con la mano, sino por lo, es un trabajo más intelectual, ¿no? Claro, harán uso de la mano, ¿no? Al escribir en una computadora, al hacer un informe, al firmar, sí, pero su principal aporte, su principal talento está en lo intelectual, ¿no? Aplicando los conocimientos que tiene, pues para mejorar, mejorar procesos, solucionar problemas, ¿no? Utilizarlo en la producción de un producto, de un servicio, en la comercialización de ese producto. Entonces, vean, por eso prefiero llamarlo talento humano, este siguiente tema, ¿no? Recuerden que tenemos 3 elementos del costo y no voy a cansarme de repetirlo una y otra vez, ¿no? Tenemos 3 elementos que estamos estudiando.
los elementos del costo. El primer elemento, los materiales. El segundo elemento viene a ser la mano de obra o talento humano. El tercer elemento, los costos indirectos. ¿Está bien? Entonces esto vamos a darle un colorcito. Estos tres elementos es lo que estamos estudiando. ¿Ya? Los materiales hemos visto cómo los calculamos. Tenemos los, estamos clasificando, ¿no? En costos indirectos. Y también directos, ¿no? Lo mismo en el caso del talento humano, vamos a clasificar, vamos a usar ese tipo de clasificación para poder armar, ¿ya? Para armar nuestra estructura de costos del talento humano. ¿Está bien? Ahora, dicho esto, vamos a ver a continuación un ejemplo, ¿ya? De donde aplicamos, ¿no? Esa clasificación, cómo medimos cómo calculamos el costo del talento humano. ¿Ya? Hay algo básico por lo cual nosotros tenemos que empezar, ¿ya? Para hacer el cálculo de costos del talento humano. Y esa actividad básica que nosotros tenemos que realizar es un análisis. Ya vamos a anotarlo acá. Tenemos que hacer un análisis. Un análisis se llama organizacional. Y cuando hablamos pues del análisis organizacional, lo que nosotros vamos a realizar es analizar el organigrama. ¿No? El organigrama que es a ver, vamos a hacer esta pregunta. ¿Quién me dice qué es un organigrama? ¿Quién me indica qué es un organigrama? A ver, vamos a regalar algunos puntos, ¿ya? ¿Quién me indica qué es un organigrama? Un conjunto de pasos que establecen una solución concreta. Pasos. Ya. Pasos. Organigrama. Es un gráfico en realidad. Organigrama. ¿Pero qué gráfico? Organización de gráficos. A ver, alguna... Organización de gráficos para seguir pasos. Serie de pasos. No. A ver. Es un gráfico para... ¿Otra persona? Es un gráfico para realizar gráficas en la empresa, en una empresa. Ya, sí es una gráfica, pero ¿qué nos... La estructura de una empresa, licenciado.
Esa es la pregunta. ¿Qué nos muestra el organigrama? A ver, el organigrama. La estructura de una empresa o un instituto según a las personas que, bueno, según el trabajo creo que están en ahí. Ya me gusta más esta última. ¿Cuál es tu nombre? Jenny Espinosa. Ya, a ver, vamos a hacer, voy a anotarlo. La participación, ¿está bien? Necesito que participen. Así de esa manera también vamos a enriquecer, ¿no? nuestra clase y ustedes al dar expresión a sus ideas, ¿ya? También hacen, ¿ya? hacen que se desarrolle su conocimiento, ¿no? Hay que darle expresión a nuestras ideas y no importa si nos equivocamos, ¿no? ¿Me decías tu nombre otra vez, la última persona, por favor? Ya tengo acá mi cuaderno para anotarlo. Jenny Espinosa, licenciada. Jenny. Jenny Espinosa. Bien. Bien, ya está. Cuando hablamos de organigrama, miren, esto es importante, ¿no? Que nosotros podamos entender el concepto de un organigrama. Cuando hablamos de un organigrama, estamos hablando, ¿ya? de una gráfica. Es una gráfica en realidad que nos muestra, el personal humano, una entidad. ¿Está bien? Eso, es una gráfica. Nos va a mostrar esta gráfica desde el gerente hasta el último obrero, hasta el último trabajador. Eso es lo que nos muestra un organigrama. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Queremos hacer el cálculo de costos del talento humano. Entonces, tenemos que calcular, a ver, esta vez tenemos que calcular los sueldos, los salarios del personal que trabaja en una empresa. Entonces, tenemos que analizar eso, tenemos que analizar el organigrama, ¿no? Se llama análisis organizacional, ¿no? A ese aspecto de empezar a estudiar, analizar, investigar el personal que trabaja en una institución. Entonces, de ahí empezamos, ¿no? De ahí es donde vamos a empezar ese trabajo básico. Entonces, ustedes, como grupo, pues, estamos haciendo como un simulacro, ¿no? Cada grupo es como una empresa ahora. Cada grupo que se ha organizado es como una empresa. Tienen su producto, han hecho el cálculo de costo de materiales de su producto, ¿no? Y como es como una empresa que está en proyecto, lo vamos a invertir, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes están planeando invertir en ese negocio, en esa empresa. Entonces, ahora tienen que analizar qué cantidad de personal van a contratar, ¿no? Ahí hacemos análisis organizacional, ¿no? Entonces, como es una empresa nueva que van a crearla, estamos haciendo el proyecto de negocio. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a aplicar nuestros conocimientos, ¿no? De esto de administración de costos. Vamos a calcular cuánto de personal vamos a tener, hacer el organigrama. El organigrama. Y ahora me voy a eso, voy a mostrarles acá un archivo en Excel donde, bueno, hay un ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan observar, ¿no? Un organigrama y cómo vamos a
ir haciendo los cálculos. Pero antes de ello, hay otro aspecto que es importante en esto, que quiero mencionarles. Una vez hecho el análisis organizacional, pues necesitamos realizar una planilla que se llama la planilla de sueldos y salarios. Vamos a anotarlo acá. Planilla de sueldos y salarios. Y en la planilla de sueldos y salarios, pues vamos a tener el detalle, ¿no? Acá vamos a tener el detalle. Acá tenemos el detalle de los bonos, ¿no? Los beneficios sociales, ¿no? El haber básico. Entonces, esta es información importante y que nosotros tenemos que saber interpretarlos, conocerlos, pues para hacer para hacer el cálculo de costo de la mano de obra. Saber interpretarlos. ¿Y cuál es costo? ¿Cuál es costo para nuestra empresa? Porque hay algunos, vamos a encontrar en la planilla de sueldos y salarios, hay algunos elementos que salen del bolsillo del trabajador. En algunos casos sale del bolsillo de la empresa. Entonces, ¿cómo diferenciarlos, conocerlos? Miren, analizar ese aspecto. Entonces, son dos actividades que hay que realizar. Entonces, por eso, cada grupo tiene que hacer su organigrama y así también tiene que realizar la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Organigrama y planilla de sueldos y salarios para luego realizar, acá voy a anotarlo, luego finalmente realizamos la estructura de costo del talento humano. ¿Está bien? A ver, esto voy a ponerlo en rojito. A esto tenemos que llegar. Pero antes tengo que realizar el análisis organizacional, tengo que realizar la planilla de sueldos y salarios y con la información que tengo acá y acá voy a realizar la estructura de costos del talento humano. ¿Está bien? Entonces, es un poquito largo, ¿sí? Es este tema siguiente. Hay varios aspectos y me gustaría que ustedes vayan investigando también por su parte, ¿no? Cómo hacer una planilla de sueldos y salarios. Lo vamos a ver ahora. O sea, conmigo lo vamos a ver, pero siempre es necesario que ustedes vean algo, ¿no? Y yo lanzo preguntas y así también participan. ¿Está bien? Y se van ganando puntos. A ver. Una pregunta mientras voy a ir ubicando mi archivo. Voy a abrir el otro, voy a cambiar de pantalla. Y la siguiente pregunta. A ver, ¿quién me da una diferencia entre, hablemos de esto. ¿Quién me puede diferenciar sueldos y salarios? A ver, esa es la pregunta. Vamos a anotarla acá. Acá. Pregunta.
¿Cuál es la diferencia entre sueldos y salarios? A ver, las primeras dos participaciones, y que sean rápidas. Mientras voy abriendo el otro archivo. ¿Alguien? Buenos días, licenciado. A ver, un poquito más fuerte. ¿Me escucha? Ya, sí. Bueno, una diferencia sería que el sueldo es una remuneración fija y el salario es una remuneración variable. Ah, ya. Interesante. Licenciado, Nombre, por favor. Van a decirme su nombre para que les anote, ¿está bien? Carla Fernández. ¿Perdón? Carla Fernández. Carla, muy bien. licenciado, Ya, siga. una diferencia sería que el salario no es un pago fijo y que el sueldo es un pago fijo. Ya, interesante también. A ver, nombre. José Abel Quispe-Mate. Bien, José Abel. Ya. Bueno, las dos participaciones están... Dice, ¿puedo ¿Hay alguien más? participar? A ver, ya, una tercera más. A ver. Te escucho. Dice, ¿puedo participar? Sí, ya, dale, dale. Bueno, el salario sería cuando lo hacen por planillas y es un salario seguro con bonos, sueldo básico, bono y todo eso. Y el salario, el sueldo sería un sueldo sin contrato, una remuneración de cada semana, de cada mes, sin planilla y así sucesivamente, con una diferencia que encuentro. Eso sería, licencia. Nombre. Nombre, por favor. Dice Cintia Cuevas, dice. No logré anotarlo, el nombre de la última persona que participó. Cintia Cuevas, dice. Cintia. Sí, dice. Ya, muy bien. Entonces, a ver, rápidamente. ¿Cómo diferenciamos sueldo y salario, no? Bueno, contablemente esto se maneja, ¿no? Contablemente. Diferenciar salario de sueldo, ¿no? Salario, bueno, la palabra mismo deriva, ¿no? De sal, antiguamente que se pagaba con sal. Entonces, contablemente muchos lo atribuyen a el pago que recibe el trabajador, el obrero, ¿no? Y el sueldo, pues aquel pago junto a beneficios que recibe un empleado que está en la parte administrativa, en la parte gerencial, ¿no? Entonces, en algunos casos se utiliza de esa manera. Bueno, son más contablemente, pero muchos lo van englobando en uno solo, ¿no? Como en una cuenta. Licenciado, Sí, sí. no lo escucho muy bien. ¿Podría repetir, por favor? Bueno, decía, cuando estamos hablando de sueldo y salario, el salario tiene que ver con el pago que recibe el obrero, el trabajador que trabaja con la mano de obra. Y el salario, pues, a las personas que trabajan más con el intelecto, que trabajan con la mente. ¿Está bien? ¿No? Lo que podríamos decir sueldo y salario para diferenciarlo en ese aspecto, ¿no? De manera contable. Pero en el fondo, nosotros
vamos a trabajar con los dos aspectos. Vamos a calcular los sueldos, vamos a calcular los salarios, ¿no? Y todo esto pues está englobando lo que son los beneficios sociales y todo aquello. Bueno, el archivo que quería mostrarles es el siguiente. A ver. Es este. Cuando realizamos el análisis organizacional y realizamos además el estudio de los costos en una planilla de sueldos y salarios. Acá vemos un ejemplo, ¿no? A ver, voy a cambiar de pantalla. A ver. No sé si se puede ver ya. Uy, creo que hay un problemita. Vamos a culminar acá. La siguiente clase vamos a trabajar netamente en ese archivo. Quiero mostrarles esa planilla donde vamos a trabajar el costo de material o más bien de mano de obra. ¿Está bien? Entonces, hasta acá vamos a finalizar esta presentación. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Será hasta la próxima. Hasta luego, licenciado.